es Peniel. Esto es Peniel. 20 al 22 dice la palabra: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Digan, no voy a ser partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hay una pregunta que termina ahí. Por supuesto de que no. Pero en las Escrituras, en la Biblia, en los Evangelios, en el libro de Mateo, libro de Marcos, libro de Lucas y Juan, encontramos a Jesús dando las mayores revelaciones de la palabra en una cena, en una comida, en una mesa, cuando fue invitado en una cena, e incluso en la Santa Cena, la famosa Santa Cena, ahí da unas directrices tan importantes, impresionantes. Pero lo hizo, amados, en comidas. Ahora, a veces podemos nosotros estar teniendo un banquete espiritual, sobrenatural, glorioso, o estar en nuestro propósito, en nuestro lugar de sueños, y estar lleno de insatisfacción interna. Tener las mejores vestiduras, vestirnos bien, tener una buena familia, tener un excelente cónyuge, tener finanzas, tener salud, tener lo que cualquier persona, es más, tener el sueño que cualquier otra persona desea, pero aún sentir insatisfacción, aún sentir que tengo esto, pero si tuviera aquello, no, es como cuando va creciendo uno, bueno, cuando ella sea mi novia, ahí sí. Pero cuando pero cuando nos casemos, ahí sí. Pero cuando tengamos hijos, ahí sí. Pero tan pequeños, cuando crezcan, ahí sí. Pero que crecieron, pero cuando tengan nietos. Y por ahí se va, y es una eterna insatisfacción. Es un vacío sin fondo. Es un abismo oscuro, un túnel sin acabar, sin terminar. Porque hay una insatisfacción interna, y eso nos priva a nosotros de no disfrutar del banquete, de la mesa que Dios tiene en nuestras vidas. Nos saca. No podemos ver las bendiciones porque la insatisfacción está ahí. La fatiga está ahí. La angustia se encuentra ahí. Entonces puedes estar o en la mejor temporada de tu vida y no darte cuenta. ¿Cuánta gente, amados, lo tenía todo y no se daba cuenta? Tenía la unción y no se daba cuenta. Y hay gente, amados, que tenía todo en su vida y no se daba cuenta. Qué triste es eso. Porque son espíritus que llegan a perturbar la mente, a perturbar el corazón, a perturbar el alma, a perturbarte para que no encuentres el propósito de Dios en tu vida. Jesús da un vislumbre de una persona, amados, que lo tiene todo, pero el vacío interno no lo dejó disfrutar. Y todos conocemos esta historia, y quiero que abra su Biblia o encienda su Biblia y vaya conmigo al libro de Lucas en el capítulo 15, verso 11 en adelante. Lucas 15, 11, dice la palabra: también dijo, hablando de Jesús, mencionó unas parábolas anteriores basado en el mismo tema de esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre escuche la palabra, les en plural, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Desperdició sus bienes perdidamente. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No era que él no quería comer, es que nadie le daba. La escasez era profunda, era grande. Y dice la palabra en el verso 17 al 20, y volviendo en sí, ese es un milagro poderoso, es un milagro grande. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, dice la palabra en el 25 al 29, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa y oyó la música de las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas, escuche la palabra, todas las cosas, diga al que está a su lado: todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Aquí hay una historia muy conocida, todos la hemos conocido, que hasta la usamos en frase: ahí viene el hijo pródigo, decimos nosotros, ahí va el hijo pródigo, porque lo usamos hasta de una frase, un cliché personal. Pero esta es una historia muy interesante de este joven, que él lo tiene todo. Él está en el lugar de su propósito. Ese es su lugar de su propósito. Su lugar de su propósito no es afuera de la casa del padre, es adentro de la casa de su padre. Pero cuando está en el lugar del propósito, amados, comenzó a venirle una fatiga, comenzó a venirle pensamientos a su mente, a decir: la verdad, no le estoy pasando bien en la casa de mi padre. Aquí definitivamente tengo lo que necesito, pero ya allá afuera sí voy a ser feliz. Allá afuera puedo ser yo, puedo tener la libertad que yo necesito. Este señor lo único que hace es reprimirme a mí. Lo único que hace es detenerme todo el potencial que yo tengo. Amados, cualquiera que lo miraba a este joven decía: qué muchacho espectacular, lo tiene exactamente todo. Porque le miraban un gran vestido, con sirvientes, con anillo en su mano, en su dedo, con una corona. El tipo la tenía totalmente hecha. ¿Quién podría decir qué le falta a él? ¿Sabe algo? Que aunque lo tengamos todo, pero si en nuestro interior estamos desnudos,
en nuestro interior hemos dejado sembrar aquellos virus a nuestra mente, al laberinto de nuestro corazón, de nuestra alma. Aunque nos podamos ver bien físicamente, pero si internamente estamos mal, no podremos ver las bendiciones que tenemos. No vamos a poder apreciar lo que Dios nos da. No vamos a poder apreciar lo bendecidos que estamos. Porque siempre estaremos viendo que allá está mejor, que el zacate del otro cerco es mejor, que la bendición la tiene aquel y no yo. Y más hoy, en un mundo lleno de apariencias, en un mundo que está diseñado para estresarte, diseñado para fatigarte, diseñado para decepcionarte, un mundo que está diseñado para robarte tu mundo interno, un mundo que está diseñado para sacarte de tu propósito e introducirte a la hacienda de los cerdos. ¿Por qué? Comenzamos a ver, y si hay algo, amada iglesia, que el enemigo utiliza mucho para sacar a la gente del propósito, es cuando entra en el mundo de las comparaciones. Cuando comienza a compararse, dice: mira yo cómo estoy acá, y aquellos sí la están viviendo la vida. Esa fue la idea que él tenía. Esa fue lo que lo sacó del propósito a él. Porque, amados, cuando él lo junta todo, el padre no se lo negó. El padre le dijo: ¿es lo que quieres? Que era una ofensa grande la que este muchacho le estaba haciendo. Era una ofensa terrible, porque le dice al papá: y tú estás muerto ya. Porque la herencia se cobraba cuando los padres ya estaban muertos. Y él le dice, en vida se la dice: Padre, dame lo que es mío, lo que tú tienes para mí. Y el padre, con el dolor en el corazón, se lo da. Se lo da, amado, porque su mundo estaba dañado. El interior estaba dañado, estaba arruinado. Por eso una persona, amados, que no ha aprendido a respetar, que todavía, amados, su mundo interno está dañado, está herido, las vestiduras internas todavía no han sido formadas, tratadas por Dios, amados, va a ser rústico con las palabras. Va a hablar mal. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo vemos en las escrituras. Incluso Jesús dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón. No dice de lo bonito que se viste va a hablar bonito, no. De lo que ha depositado en su alma, en su espíritu. De eso va a hablar. De eso va a decir. Y las amenazas, las frases, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el decir yo puedo hacer mejor, lo llevó a este joven. Porque si hay algo, amados, que el enemigo es experto, es en mandar esos pequeños dardos a la mente del ser humano. A mandar si una vez usted comienza a cavilar con un pensamiento negativo, usted comienza y viene y mete a Batman a la cárcel y pone al Guasón de presidente. Y es lo que estamos viendo nosotros hoy. A la gente cuerda está en los lugares psiquiátricos, y los más idiotas son los que hoy están en lugares de poder, y son aparentemente los más cuerdos, las que la gente los aplaude. Porque hay un mundo al revés. Hay un mundo, amado, diseñado para desgraciarte la vida. Y si no nos alineamos al llamado de Dios a nuestras vidas, seguiremos las corrientes de este mundo. Caminaremos, amados, como lo hizo este hijo pródigo, tomando la decisión equivocada, teniéndolo todo en la casa del padre, y decidir juntarlo todo e irse. Y dice la palabra que juntándolo todo comenzó a vivir perdidamente. Mire la palabra, y a malgastarlo todo. ¿Cuánta gente hoy vive malgastando su talento? Comienza a malgastar el don que Dios le dio, a malgastar el tiempo. Si hay algo, hermanos,
que nosotros tenemos que cuidar es nuestro tiempo. Usted no puede decir voy a guardar 15 minutos por si me hacen falta el próximo año. No, el tiempo que se va y no va a volver. Y cuando vivimos malgastándolo perdidamente, malgastándolo inapropiadamente, nos destruimos a sí mismos y terminamos en los lugares, amados, no de nuestro propósito, sino de la necesidad. El hijo pródigo, cuando lo hubo malgastado todo, le llegó una desesperación, porque estaba en la casa del padre comiendo, en la mesa, en el banquete del padre, en la belleza del propósito, donde habían sirvientes y comida en abundancia. Pero cuando él decidió guiarse por las ideas que le llegaron a su mente, terminó perdiéndolo todo y terminó arrimado a una hacienda de aquel lugar. Y dice la Biblia que comenzó a faltarle todo, el pan. Y en esa hacienda él llegó, donde estaban, lo mandaron a apacentar los cerdos. Ese lugar, él no llegó por su propósito, llegó por necesidad, por su necesidad. Y eso es lo que sucede muchas veces. Cuando tú sales del propósito, llegas a lugares por necesidad. Hay matrimonios por necesidad y no por propósito. Hay amistades por necesidad y no por propósito. Entablamos comunicaciones con personas y nos rodeamos con gente incorrecta, no por propósito, sino porque nos descuidamos y fuimos cayendo y cayendo y cayendo, y uno dice, ¿y a dónde vine a caer? ¿Cuándo comenzó eso? Cuando dejó que aquellas ideas perversas llegaran a su mente y decirle, mira, sí es buena persona, pero aquí tu potencial está detenido, mejor vete. ¿Cuántas jovencitas salieron de las casas de los padres así? ¿Cuántos jóvenes salen de la casa de los padres diciendo, mira mi papá, sí, pero es un aburrido, que no me voy? A pegar de narices directamente. Y llegan a esos lugares de los cerdos, amados, por la necesidad profunda que hay en el corazón. La gente que te rodea a tu alrededor es el reflejo de lo que tú eres. Porque el estar ahí frente a frente era el espejo de este hijo pródigo. Era su propio espejo. Porque en su mundo interno se había vuelto como un cerdo, despreciando y pisoteando todo el esfuerzo y el trabajo que su padre había hecho. Todo ese esfuerzo lo tiró a la basura, porque él decidió vivir una vida perdidamente. Cuando salimos del propósito, nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros comamos la comida de los cerdos. Nunca ha sido el propósito de Dios que vivamos en desgracia. Nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros estemos siempre en la viva desgracia, siempre año tras año luchando con los mismos problemas. El deseo de Dios, dice la palabra, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Que prosperemos espiritualmente, que prosperemos económicamente, que prosperemos familiarmente. Pero para ello nosotros tenemos que aprender a rechazar las ofertas del enemigo, a rechazar, amados, aquellas ofertas espectaculares que aparentemente llegan a nuestra vida. Decidir rechazarlas. Porque, amados, decidimos comer nosotros la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Amados, hay veces que tenemos que tragar la amargura, pero continuar con el llamado. Si nosotros vemos en la vida de Jesús, 3 veces Jesús dice, Padre, por favor, pasa esta copa de mí. Porque hay momentos que son duros, difíciles, pero era el propósito. Era el propósito. En el propósito van a haber días difíciles,
Pero lo que viene al final no se compara con ese día difícil. Porque lo que vino después a la vida de Jesús, que dice la Biblia que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre dice que se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque vino gloria sobre su vida. Aprendió a pasar esos procesos. Cuando tú entiendes la belleza del propósito en Dios, tú no te quedas estancado. Tú no tomas las cosas y sales, sino que decides crecer, decides arreglar tu mundo interno. ¿Cuál es lo más fácil? La idea que tomó este joven. Porque en vez de decir, ¿sabes qué? Mi papá tiene razón, yo debo cambiar internamente. Mi papá tiene razón, yo tengo que aprender a perdonar. Mi papá tiene razón, yo tengo que aprender a ser responsable de mis decisiones. Mi papá tiene razón que yo tengo que crecer y madurar internamente. Pero no, él dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo estoy bien. Y decidió salir. Y decidió irse directamente al fracaso. Y es lo mismo que hoy en día le pasa al creyente, al cristiano. Mucha gente no le gusta la corrección. No le gusta cuando se le llama la atención. Porque hace cualquier cosa y que se le dice, no, hermano, todo está bien, no se preocupe. Pero hay momentos que necesita corrección, que necesita estructura. Y cuando viene la corrección, no es para tomar las cosas y me voy, sino para decir, ¿sabes qué? Mi mundo interno necesita ser sanado, necesita ser transformado, necesita la guianza de Dios. Entonces, cuando vienen esos momentos de insatisfacción en la vida, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comenzar a hacer? Como iglesia, como creyentes, como padres de familia, como líderes en el ministerio. Amados, es el tiempo de conectarnos aún más con Dios. Es el tiempo de agradecer. ¿Cuándo nos volvemos nosotros ingratos? Cuando dejamos de apreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo nos volvemos ingratos nosotros y la insatisfacción invade nuestras vidas? Cuando dejamos de valorar lo que tenemos. Cuando nos enfocamos más en lo que nos hace falta y no en lo que nosotros tenemos. Tu vida comienza a declinarse directamente al fracaso. Porque comienzas a ver todo lo que los demás tienen, pero todo lo que a ti te hace falta. Y todos tenemos esa en medida, amados. Pero necesitamos conectarnos con el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Yo le voy a decir una cosa. La gente que a usted le rodea es el reflejo de quién es usted. Si usted me viene a decir, pastor, viera que a mí solo la gente chismosa que me rodea, es porque es chismoso. Si usted me dice, ay, viera qué problema, Julián, no es problema. No, porque también es problemático usted. Porque es el reflejo de lo que nosotros somos. Este joven llega ahí porque era el reflejo de su mundo interno. Podemos nosotros, amados, no vamos a poder disfrutar de lo que tenemos si no cambiamos internamente. Si no le decimos al Señor, yo necesito purificación. Yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito una experiencia fresca contigo. Porque uno tiene que rodearse de gente que alimente el propósito de Dios en nuestras vidas. Alinearse con la gente que te ayude a crecer espiritualmente. No gente que te alimente la mediocridad. No gente que alimente tus miserias internas. Porque a veces nos juntamos con gente, ay, está difícil, de verdad, eso está complicado. No se puede. No. Sacar la gente, ese ambiente negativo, ese ambiente de desgracia, ese ambiente de miseria. Tenemos que sacarlo nosotros porque eso no te va a ayudar a mejorar internamente. No te va a ayudar a crecer. Tú tienes que juntarte con gente de fe. Gente que alimente tu vida espiritual. Gente que te dé una palabra que te empuje a crecer, a avanzar, a desarrollarte en lo que Dios te ha dado. Porque
Hubo un espíritu de engaño que entró en la vida de este joven. Un espíritu, amados, que lo engañó totalmente. Le dijo, allá vas a estar mejor. En aquel lugar, mira, allá todo es pura felicidad. Con los que tú tienes, no, hombre. Aquí perdiendo el tiempo estás. Directamente al fracaso. Es claro, amados, que si nosotros no cambiamos internamente, no importa el lugar donde estemos, el infierno va a ser el mismo o peor. Porque el punto no son los lugares, son como nosotros somos. Usted puede estar en el peor lugar de la tierra, pero si allí está su propósito, su mundo interno está conectado con Dios, usted va a ser fructífero, usted va a ser bendecidor, usted va a ver la mano de Dios en ese lugar. Porque es, amados, en el lugar del propósito. Cuando caminamos en la belleza del propósito, cuando caminamos nosotros, amados, y nos alineamos para ver la mano de Dios en nuestras vidas, para ver, amados, que el Señor se va a glorificar en nosotros. Sabemos ahí que pase lo que pase, como dijo el apóstol Pablo, que aún esta leve tribulación va a producir un mayor eterno peso de gloria. Porque sabemos, amados, que los que aman a Dios, dice la palabra, todo ayuda para bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque las cosas se ponen difíciles, entonces mi propósito es estar conectado con el Padre. Y si estoy conectado con el Padre, amado, donde quiera que yo vaya, donde quiera que Él me envíe, donde quiera que por circunstancias tenga que moverme, amados, no van a ser algarrobas las que vamos a comer ni vamos a desear, sino va a haber banquete del Señor. La palabra de Dios se cumple, porque dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El lugar seguro, amados, el lugar seguro, el lugar de bendición, es cuando caminamos alineados a la voz del Padre. Cuando los rincones más profundos de nuestro ser interior, amados, han sido entregados al Señor, han sido purificados delante de Dios, se los hemos dado totalmente el control a Dios, y ahí es donde el Señor se manifiesta de una manera especial. Por eso nosotros encontramos que en las Escrituras, que no es el primer caso este joven. El primer caso lo encontramos en Génesis, en el Edén. Como Satanás, amados, vino y le puso insatisfacción a Eva. Le dice, con que no pueden comer nada. Mira, ustedes se merecen más que esto. Mire cómo le vino esa mente, cómo esas mentiras perversas de Satanás llegaron ahí. Amado, ¿cómo el enemigo utiliza esos dardos para traerte insatisfacción a tu vida? ¿Cuánta gente, amados, está en un gran trabajo, una excelente empresa? Y alguien va y le dice, no, hombre, ¿cuánto le paga? Y tanto. No, usted ha perdido el tiempo, vaya allá. Ay, así va a ser millonario usted. Y se va, y solo a fracasar va. Porque a veces se va por lo que escucha, se va por sus deseos, se va por la ambición, pero no por el propósito. Porque cuando usted camina, amado, por los deseos, por las ambiciones internas, va directamente al fracaso, va directamente a la desgracia. Porque este joven, él deseó, dijo, no, espérate, allá sí voy a vivir bien, la voy a pasar excelente. Y todo le vino de fracaso, porque ese mismo deseo interno que él tenía por disfrutar tanto, ahora estaba deseando lo peor, la comida de los cerdos, la comida de los demonios, que ya no deseaba los banquetes del Padre. Y eso es en la vida, hermanos. Por eso usted va a ver mucha gente y dice, ¿y cómo predicaba ese hermano? ¿Cómo cantaba? La palabra, ¿cómo se gozaba? Pero un día empezó a escuchar la voz del enemigo y dejó de orar,
dejó de leer la palabra, dejó de congregarse, dejó el banquete que el Señor le servía domingo a domingo, semana a semana, aquellos tiempos especiales. Y ahora comenzó a desperdiciar su tiempo, amados, en cosas del mundo. Comenzó a desperdiciarse, comenzó a malgastar lo que el Padre le había dado. El Padre no nos va a negar. Si un día usted dice, no, ya no vuelvo a la iglesia, Dios no le dice, bueno, hasta aquí. No, Él lo va a dejar, porque sabe que llegó el momento, amados, que lejos del Señor, dijo, nada podemos hacer. Por eso Pedro le dijo, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Amados, ¿y qué pasó cuando esas ideas las dejó caminar ese hombre, ese joven? Se comenzó a alimentar. Y entonces eso fue llevándolo a él poco a poco, hasta llegar a la viva de gracia. Y la comida de los demonios, ¿cuál es la comida? Así como el Señor, amados, el Espíritu, nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, así nuestra carne, amados, nuestra carne es influenciada, amados, nuestra carne es influenciada por los espíritus demoníacos. Por eso hay mucha gente que tiene muchos hábitos ocultos y siente la desesperación porque son espíritus que le ponen desesperación para que se alimente de lo oscuro, de lo perverso. Y eso comienza la persona a comer la comida, la cena, la mesa que el Señor dice en su palabra de los demonios, y se aleja del propósito. Va cada vez más a la desgracia. Pero hoy es un día, amados, para decirle al Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Yo quiero caminar en lo que tú quieres que yo haga. Que cuando vengan esos pensamientos de engaño, pueda detectarlos en mi mente. Hoy vivimos en la generación del engaño. Hoy vivimos en una de las generaciones. La iglesia está viviendo en una de las etapas más peligrosas, porque estamos en la era del engaño, en la era donde nos hemos acomodado. No queremos acomodarnos a la palabra, sino que hemos acomodado la palabra a nuestro antojo. O sea, yo hago pero si me conviene, yo hago pero no quiero sacrificarme. Y en la palabra dice, amados, la Biblia dice que lo que dijo David: holocaustos tú no quieres, sacrificios tú no quieres, pero tú quieres un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y es lo que Dios busca en nosotros, amados. Que cuando vengan esos pensamientos negativos, nosotros poderlos desechar. Hoy más que nunca, si hay un don que la iglesia más que nunca necesita hoy, no es el don profético, que es necesario, ni el de sanidades, que es importante también. Todos los dones son importantes, pero el más necesario hoy, discernimiento. Porque mucha gente, hoy muchos fluyen en los dones, pero están alejados de Dios. Y a veces es bien fácil ser arrastrado a lo negativo que caminar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amada iglesia, Dios dice la palabra que al que toma como hijo lo disciplina. Y es importante tomar la disciplina. No que a las primeras de cambio dice, bueno, me voy. No, pues esto. Y a veces, amados, esas conductas nos llevan directamente al final a desear algarrobas, a desear, amado, ese alimento que nunca en la vida hubiésemos pensado desear. Cuando este joven estaba ahí, quiero cerrar con esto. Cuando este joven se encuentra en ese lugar de los cerdos, en esa hacienda, él dice una palabra: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Dice, los jornaleros, no dice que los hijos, no, los jornaleros
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él está diciendo, en el gobierno de mi Padre hay abundancia de pan para todos, pero en el gobierno de este hay necesidad para todos. Y es lo mismo, hermanos. En el reino de Dios hay abundancia de todo, pero en el reino de las tinieblas hay carencia de todo. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Amada iglesia, póngase sobre sus pies hoy. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos, recuerde que traen consecuencias. Cada decisión, cada paso que en la vida damos, trae consecuencias. Las consecuencias que él tuvo, no tenía necesidad de salir huyendo, de irse, de pedir todo y ser irrespetuoso. Pero la falta de respeto que él hizo contra su propio padre le trajo consecuencias. La falta de respeto que él tuvo le trajo consecuencias. Por eso, amados, hay que pedirle al Señor, Señor, vamos a pedirle perdón como iglesia hoy a Dios. Sí, Señor, perdóname por las veces que yo te he faltado al respeto. Porque yo, bueno, ya tengo todo. A veces decimos, y hasta lo hacemos, amados. Las palabras no son, decimos nosotros, no, que las palabras se las lleve el viento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa va a dar cuenta en el día del juicio. O sea que no se las lleva el viento. Esas palabras no son inocentes. Y muchas veces te dicen, bueno, si yo tengo salud, puedo hacer lo que quiera. Mire con qué soberbia. Pero no podemos hacer lo que queramos, sino lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Obedecerle en total. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias. Gracias, 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 Dios mío. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias en esta preciosa hora, Padre, porque tú has hablado en nuestro corazón, Dios mío, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Amado Dios, que tú tienes un propósito para nuestras vidas, Padre. Y en esta preciosa hora, Dios mío, yo lo pongo en tus manos, Señor. Que seas tú glorificándote de una manera especial, Padre. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor, por las faltas de respeto que hemos tenido contigo, Señor. Por los pecados que hemos hecho delante de ti, Señor. Consciente o inconscientemente, Padre. Nos arrepentimos en esta hora, Señor. Hemos pecado, dígale al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. Y en esta hora, Dios mío, queremos, Señor, una sanidad no solamente física, sino espiritual, Señor. Una sanidad que venga desde lo profundo de nuestro alma, Señor, de nuestro corazón, Padre. Perdónanos de una manera especial, gloriosa, Padre. Oh, Dios mío, amado Dios, que no vivamos, Señor, comiendo, Dios mío, la comida, Señor, del mundo, Padre, sino que nos alimentemos de tu palabra y de tu verdad, Padre. Esto es Peniel.